Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra lección de Cristo el Mediador y vamos a estar en la página 34 para quienes trajeron o traen su libro. De igual forma vamos a estar viendo aquí en las diapositivas la información y vamos a orar para dar comienzo a este estudio. Sino antes recordarle que Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, y por tu gracia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Te estamos agradecidos porque nos permites el día de hoy estar aquí, Señor. Poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Te pido por cada una de las personas que están aquí, Señor, que tú les des un corazón entendido, Señor, un oído para poder escuchar tu palabra, Señor. Y de igual forma te pido por mí, Señor, que me ayudes a poder transmitir de la mejor forma, Señor, tu palabra entendible, para que mis hermanos puedan gozarse en tu palabra, Señor, y poder entenderla, Señor. Nuevamente te damos gracias por este día, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar viendo nuestro libro de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres y nos toca estudiar los últimos 8 puntos de nuestro libro, que es el 8, el 9 y el 10. Y siguiendo otro libro sobre esta misma exposición, me gustó la forma en que el autor lo dividió y nos da que en el punto número 8 vamos a ver su aplicación eficaz. En el punto 9 vamos a ver su posesión inalienable. Y en el punto 10 vamos a ver por qué esas funciones son necesarias. Entonces, entrando de lleno al punto número 8 que nos habla de su aplicación eficaz, el punto número 8 nos dice: a todos aquellos a quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Para esto tenemos Juan capítulo 6, versículo 37 y 39, y nos dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces podemos ver aquí como claramente nuestro Señor, como dice aquí, a todos aquellos a quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Entonces vemos que en esta porción nos dice el Señor que de todo lo que le ha dado el Padre, no pierda nada. Estamos seguros de que en las manos del Señor, Él no nos va a soltar de sus manos. Estamos afianzados, estamos aferrados a las manos de nuestro Señor. Entonces vemos que es cierta y eficazmente esta redención que Él nos aplica. Lo podemos ver más claro también aquí en Judas versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Habrá algo que nos pueda apartar de Él? Dice Pablo que no. No hay nada. Entonces, Cristo ciertamente ha obtenido esa eterna redención y ciertamente la aplicará. Avanzando, y ahí vienen otros versículos que ustedes pueden estudiar ahí
en su hogar. Y de hecho vemos, de hecho había deshabilitado esta diapositiva. El Señor es tan poderoso y tan fiel en ese sentido, que saben ustedes cuál es el peor enemigo que podemos tener nosotros. Exactamente. El Señor aún así nos guarda de nosotros mismos. Spurgeon decía, obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro. Llevamos al peor enemigo dentro de nosotros mismos. Entonces vemos que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Prosiguiendo nos dice también la confesión, haciendo intercesión por ellos. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor constantemente está intercediendo por nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos que Él ha sido esa propiciación. Y hablando aquí sobre esa propiciación, ¿alguno de ustedes sabe qué es propiciación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la propiciación? Porque muchas de las veces escuchamos este tipo de palabras, redención, propiciación, expiación, y sí, las leemos y las pasamos de largo, pero nunca tomamos ese tiempo, esa iniciativa de poder ver qué es lo que significan. Entonces yo les animo, les invito que cuando ustedes vean este tipo de palabras, traten de buscar la definición, y si en dado caso se les hace complejo, porque hay veces que tenemos esa tendencia de buscar en internet y a veces salen algunas cosas que son de buena doctrina, otras veces no. De igual forma, pueden ir con los pastores, pueden preguntarles a ellos, pueden ir con alguno de los hermanos y preguntarles qué es lo que es esta definición. Y básicamente la propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios y a la obtención de su favor. En la doctrina de la propiciación encontramos un relato vivo de la ira de Dios al reflexionar en el holocausto. ¿Ustedes recuerdan cuando tenían que hacer este sacrificio y hablaban sobre el holocausto o la propiciación? Entonces eso lo vemos más seguido en lo que es en el Antiguo Testamento. La adoración de Israel se basaba en el holocausto, tanto así que el altar, el foco central de la adoración, incluso fue apodado el altar del holocausto. Entonces, como les digo, cada vez que vean ustedes este tipo de palabras que son a veces un poco raras, por así decirlo, que no estamos acostumbrados a ellas, pues, tratemos de buscar su significado para que cuando las veamos podamos entender un poco el pasaje. Y continuando con lo que dice nuestra confesión de fe, dice, uniéndoles a sí mismo por su espíritu. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 2 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu, la ley del espíritu de vida en Jesucristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice que Él nos une a sí mismo por su espíritu. Efesios, y miento, este es el único versículo que tengo, ya me iba a adelantar hacia el otro. Entonces vemos que el Señor nos une a sí mismo por su espíritu. Entonces, más adelante ahorita vamos a ver un repaso y vamos a ver ya completo toda esta porción, y entonces vamos a comprender un poquito ese título que tenía ahí. Entonces vemos que también revelándoles en la palabra y por medio de ella el ministerio de la salvación.
Efesios capítulo 1, ahora sí, versículo del 7 al 9 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Entonces vemos que el Señor nos ha revelado por la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Y de igual forma, cuando veamos esa palabra de misterio, no es algo esotérico, no es algo misterioso, algo de sino que ya nos ha dicho, de hecho nos lo dijo nuestro hermano Fabián, y nuestro pastor en la predicación, que cuando la Biblia nos hace referencia a este misterio es algo que estaba oculto en el antiguo, que estaba oculto antes, pero que el Señor nos lo ha revelado ya. O sea, ese es un misterio. Entonces, cuando la Biblia habla de estos misterios. Entonces, prosiguiendo, también nos dice que persuadiéndoles a creer y a obedecer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, dice que Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. Él mismo nos ha dado ese entendimiento. Él mismo nos ha persuadido a creer y a obedecer. No obligándolos, no forzando esto, sino que a través de su Espíritu, Él nos muestra a Cristo de una manera hermosa. Porque a veces olvidamos cuál es la función del Espíritu Santo y pensamos que cuando somos llenos del Espíritu Santo andamos como chapulines brincando o estas otras cosas. O le damos otra función que no corresponde al Espíritu Santo. Este es el trabajo del Espíritu Santo, mostrarnos a Cristo de una manera en la que nosotros respondemos a Él. Entonces, avanzando, también nos dice que gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Romanos capítulo 15, versículos del 18 al 19 dice, porque no os hará hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Con qué? Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y de los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿con qué? Con el Evangelio de Cristo, con la palabra del Señor. Entonces el Señor gobierna nuestros corazones por medio de su palabra y del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9 y el 14 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y prosiguiendo a lo que dice, nuestra versión dice, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en luz. Entonces, en la cruz, perdón. Lo que pasa es que estaba revisando mis notas y de repente me pierdo. Entonces dice que Él ha triunfado sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo ha vencido a nuestros enemigos por medio de la cruz. Y vemos también en Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 23, dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre todo qué?
principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este es un versículo tremendo, porque nos habla de ese poder y del Señor reinando de cierta forma, pero más que nada lo que me llama la atención y que a veces pasamos de igual forma es que dice que la cual operó resucitando, bueno, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder. Básicamente el texto nos dice, y si no estoy mal recuerdo, que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder opera en nosotros. Ese mismo poder. Y eso es algo grandioso. De tal manera y forma que sea más adecuado con su maravillosa e inescrutable dispensación. Nos dice esta otra porción. Efesios, ese mismo versículo que leí, nos habla de esto mismo. Y avanzando, si vemos aquí en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, de hecho es diferente. Efesios capítulo 1, vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 11 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él así tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vemos que el Señor de tal forma que Él ha hecho estas dispensaciones, Él nos ha revelado progresivamente esa voluntad. Y para terminar, este punto número 8 nos dice, ¿y todo por qué? Por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Y si entendemos, creo que, bueno, al menos en México yo lo escucho bastante, no es que está granjeando al papá. O sea, si entendemos esta palabra, o no nos queda muy claro qué significa granjear. Sí, o sea, como que está así queriendo ganarse el favor del papá o de estas cosas. Entonces, básicamente nos dice que no hay obras o no hay como que, ay, voy a hacerle este favor al Señor para ver si Él me responde de la misma forma. Es más o menos ahí, y es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros va a llegar al cielo y va a poder decir, Señor, mira lo que hice por ti, mira cuánto amor yo tengo por ti. Yo merezco ir al cielo porque yo hice esto por ti. O gané tantas almas, o hice tanto. No. ¿Por qué es su aplicación eficaz, como decíamos? Porque el Señor básicamente ha hecho todo por nosotros. Todo. Y aún así nosotros andamos ahí menguando como cristianos y como dicen por ahí, que Satanás nos anda zarandeando como porque no echamos mano de lo que el Señor ya nos ha dado, de sus promesas. Porque no vivimos por fe, vivimos por emociones, por sentimientos. A todos aquellos a quienes Cristo ha obtenido vida eterna. ¿Quién la obtuvo? Cristo. Cierta y eficazmente, ¿quién la aplica? Cristo. ¿Quién nos la comunica? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. ¿Quién nos une a sí mismo? Cristo. ¿Quién nos revela esa palabra? Cristo. ¿Quién nos persuade a creer y a obedecer? Cristo.
¿Quién gobierna nuestros corazones por medio de la palabra y del Espíritu? Cristo. ¿Quién vence a nuestros enemigos? ¿Y todo por qué? Por su gracia libre y absoluta. Cristo ha hecho todo el trabajo por nosotros. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. Echemos mano de las promesas del Señor. Vivamos en fe y agradando al Señor continuamente. Lastimosamente a veces tenemos y lo voy a decir, un cristianismo mediocre por lo mismo. Porque queremos todo hacerlo por nuestros medios, por nuestras fuerzas, cuando Cristo ya ha obtenido todo por nosotros. Pero a veces nos creemos más inteligentes, más sabios que el Señor, más benevolentes que el Señor y queremos hacer nuestras cosas y nuestros ministerios y nuestras tantas cosas porque nos creemos superior a Dios, cuando el Señor ya ha dicho qué es lo que debemos hacer como cristianos. Ya nos ha dado todo, hermanos, y lo único que nos pide es obediencia. Entonces vemos que su aplicación es eficaz. Pero también tenemos nuestro punto siguiente, que es su posición y la inalienable. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, porque a veces hay unas palabrillas ahí medio ribombantes, como dicen por ahí. Pero ¿se acuerdan que había una pregunta en nuestros boletines? Había una pregunta y es ¿cómo se dice? Es la misma situación cada miércoles que preguntamos por esa. No sé si ya deberían ustedes de apuntarla, tomarle una foto con el celular o algo de perdida para que se recuerden que ahí está una pregunta. Y decía la pregunta: ¿puede María o cualquier otro santo ser considerado como mediador de acuerdo entre Dios y el hombre? Y me tomé la tarea de revisar algunas páginas ciertamente de la Iglesia Católica, porque pues básicamente estas son doctrinas que ellos tienen. Y es curioso lo que encontré, o sea, curioso en el sentido, y lo vamos a ver. Y dice así: los hermanos separados creen que llamar a María intercesora es antibíblico, según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y luego esto es lo que comenta: la Iglesia Católica nunca ha enseñado que María ocupe el lugar del Señor Jesús. Todo lo contrario, la Iglesia ha proclamado siempre que Cristo es el único camino para llegar al Padre y que solo por Él es que somos reconciliados por ello. Y en este sentido Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único en cual Dios y el hombre son reconciliados. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Pero más adelante dice: sin embargo, hay otro sentido de la palabra mediador. Por ejemplo, si le pides a alguien que ore por ti, entonces esa persona está mediando o intercediendo por ti ante Dios. En ese sentido, cualquiera puede interceder ante Dios por otra persona, y esto nada obscurece o disminuye la mediación y la reconciliación traída por Jesucristo. Todo lo contrario. Y es en este sentido que decimos que Santa María es intercesora, y lo es porque por excelencia, ya que es la que más estuvo unida al Verbo encarnado, siendo su propia madre. Entonces, si es mediadora o no es mediadora, o sea, y no solo eso, nos dice después en otra página sobre esto mismo, y en referente a los santos dice: no es que los santos tengan algún poder para hacer milagros o tomen el rol de Jesús como mediador, sino que la presencia del Señor se hace patente a través de los santos. Como escribe el Papa Benedicto, los santos manifiestan los diversos modos la presencia poderosa y transformadora del resucitado. Han dejado que Cristo aferrara tan plenamente su vida que podían afirmar como San Pablo:
Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, totalmente sacando de contexto Gálatas 2:20 y dice, según su ejemplo, recurrir a su intercesión, entrar en comunión con ellos, nos une a Cristo, de él que emana como fuente y cabeza de toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Y prosigue. Esta es la relación con la familia de los santos. Al acercarnos a ellos, lo hacemos con la finalidad de que intercedan por nosotros, ya que han alcanzado la gracia de estar en la presencia de Dios. San Pablo nos invita diciendo, manténganse siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. De nuevo, sacando de contexto lo que dice por todos los santos. Por tanto, estas palabras del apóstol a los gentiles nos hacen comprender la necesidad de la oración intercesora. Desde la iglesia primitiva se profesaba en la intercesión de los santos, reconociendo que los santos no tienen la capacidad de conceder nuestras peticiones o milagros, sino que su función es la de intervenir por nosotros. Entonces, nuevamente, están haciendo énfasis en que ellos interceden, pues ya gozan del cielo, ellos solo presentan nuestras oraciones frente a Dios. Por tanto, esta razón nos lleva a entender la intercesión de los santos frente a Dios. Ellos no tienen el poder, sino solo intermediarios ante Dios. Dice, y así podemos decir que la intercesión de los santos es real y verdadera, ya que ellos ya gozan de la presencia de Dios en la gloria eterna y desde allí median por nosotros ante Dios. Esto es lo que piensa la Iglesia Católica. O sea, dicen que no hay intercesores y citan a Timoteo, pero al final de cuentas dicen que ellos interceden por nosotros, porque están más cerca de Dios y que ellos ya están en el cielo, y la otra porque ya estuvo más cerca del Verbo. Y de hecho sacan esta cuestión de cuando Jesús convierte el vino y dice, no, es que María, o sea, si no está María, Jesús no hubiera convertido esa agua en vino y todas estas cuestiones. Entonces, vemos y vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Y en este subtítulo dice su posición inalienable. ¿Qué significa el inalienable? Significa intransferible o intransmisible. La posición de Cristo es intransferible, intransmitible. ¿Han escuchado el título que ostenta el Papa? Es el vicario de Cristo. Y esta palabra vicario significa que es el representante de Dios en la tierra. O sea, lo que él dice es como si supuestamente Jesús lo estuviera diciendo o Dios lo estuviera diciendo. Y es totalmente errado. Errado. ¿Por qué? Porque solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más quien interceda por usted más que Cristo. Abogado tenemos para con Dios. Solamente a Jesucristo. No hay más. No hay santos, no hay nadie más quien intercede por nosotros. Solamente Jesucristo. Entonces, debemos de tener eso bien claro, hermanos. Porque vemos que, como dice ahí, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido de él a ningún otro. Estos títulos solamente los tiene Jesucristo. Y lo vemos de nuevo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 5 a 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente Él se dio
asimismo en rescate por todos nosotros. Ningún santo, ningún papa, ni nadie más se podía haber dado en rescate por nosotros. Y aunque lo hubiera hecho, sus obras no hubieran contado para nada en rescate para nosotros. Solamente Jesucristo. Entonces, vemos ahí. Y para terminar, hermanos, vemos que esas funciones que vemos aquí, como dice aquí, de profeta, sacerdote y rey de la iglesia, esas funciones son necesarias. El punto número 10, ya para finalizar, nos dice esta primera porción: este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Juan capítulo 1 versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Él nos lo ha dado a conocer. Y un comentarista dice que dado a conocer, dice que es poco frecuente y se utiliza 6 veces en las Escrituras, y conlleva la idea de que ya se ha contado toda la historia. Jesús vino a compartir toda la historia de Dios y su perfecto plan de redención. No se trata de una historia nueva, sino que en Jesús esta maravillosa historia de la gracia queda perfecta y plenamente explicada. Es lo que nos dice este comentarista. Y avanzando dice: y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, vemos que el Señor es quien nos da esa reconciliación con el Señor. De hecho, Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: y vosotros también, que eras en otro ¿qué? Tiempo extraño y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora somos reconciliados por el Señor. Y eso solamente a través de Cristo. Y para terminar, vemos y dice: y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Así como mi hermano Fabián empezó hablándonos de estos títulos de profeta, sacerdote y rey, es necesario que el Señor tenga estos títulos y que Él los aplique en nosotros. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 14 al 16 dice: hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la que honra, el imperio sempiterno. Amén. Es necesario que el Señor nos atraiga a Él, como dice aquí, por nuestra incapacidad, porque nosotros éramos incapaces de venir a Él. ¿Y por qué éramos incapaces? Porque éramos esclavos al pecado. ¿Quién nos libertó? Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Pero Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y asimismo, como leíamos al principio, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por ese oficio, Señor, por esos oficios que tienes, Señor. Porque es necesario, Señor, que tú hagas toda la obra, Señor, en nosotros, Señor, por nuestra incapacidad, Señor. Tú nos has dado libertad, Señor. Tú nos has dado, tú has intermediado entre nosotros, Señor, con tu Padre. Te damos gracias, Señor, porque, como dice tu Escritura, Señor, separados de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta vida, Señor, esta vida que puede agradarte, Señor, y eso solamente es a través de tu sacrificio, Señor, en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque has vivido esa vida, Señor, que yo no podía vivir, que ninguno de nosotros podía vivir. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, a poder apreciar ese sacrificio que has hecho por nosotros, Señor, a poder apropiarnos, Señor, de todo lo que tú nos has concedido, Señor, en tu sacrificio. Danos entendimiento, Señor, danos ese denuedo, esa disciplina para poder escudriñar tu palabra, Señor, y poder entender lo que ella misma dice de ti, Señor. Te damos gracias y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por aquellos hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, que tú seas con ellos, que en otra ocasión ellos puedan estar aquí. Y por aquellos que no pudieron estar, Señor, y de su corazón tenían ese anhelo, Señor, te pedimos que también seas tú con ellos. Ayúdanos el día de mañana, Señor, y el resto de la semana, Señor, a concluirla bien. Y te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén.